Hola, empecemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desmenuzar una de las obras literarias más impactantes del siglo XX, 1984, de George Orwell. O sea, un libro escrito en 1948 que increíblemente sigue dándonos de qué hablar. Vamos a repasar juntos los momentos más brutales y las ideas más fascinantes de esta distopía inolvidable. Arranquemos. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Imagínense empezar a leer y encontrarse de frente con eso. Literalmente, así nos recibe Oceanía. Y no son frases cualquiera, ¿eh? Son los 3 lemas principales del partido, escritos con letras gigantescas en la fachada del Ministerio de la Verdad. Es un golpe tremendo a la lógica humana. Desde el segundo 1 nos están advirtiendo, aquí las reglas de la realidad, simplemente ya no aplican. Y claro, esto nos plantea una pregunta escalofriante, que es el corazón de toda esta historia. ¿Qué pasa exactamente cuando un Estado logra controlar hasta el más mínimo de nuestros pensamientos? Porque, a ver, lo verdaderamente aterrador de esta obra no es mostrarnos a un gobierno que nos dice qué hacer, no. Es un régimen que dicta lo que debemos pensar, al punto de que la realidad misma, literal, se vuelve como plastilina. Se moldea a capricho de quienes están en el poder todos los días. Sección 1. El mundo de Oceanía. Piensen en un lugar sumamente gris, opresivo, donde siempre huele a legumbres hervidas y a edificios en decadencia. Un entorno diseñado con un solo propósito: aplastar por completo el espíritu humano. Y aquí entra una ironía que resulta hasta macabra. Imagínense que los ministerios de este gobierno se llaman exactamente al revés de lo que realmente hacen. El Ministerio de la Paz, se encarga de mantener una guerra perpetua. El de la Abundancia gestiona la escasez y el hambre. Pero los peores, por mucho, son el Ministerio de la Verdad, que básicamente se dedica a fabricar mentiras y borrar la historia, y el famosísimo Ministerio del Amor, que de amor no tiene pero nada. Es un edificio fortificado, sin ventanas, lleno de alambres de púas, dedicado exclusivamente a la tortura. Una verdadera locura. Ahora hablemos de algo fascinante y súper retorcido, la neolengua. Es el idioma oficial del Estado, pero escuchen esto, es el único idioma en el mundo que en lugar de sumar palabras cada año, las elimina. O sea, el diccionario es cada vez más y más pequeño. ¿Por qué? Porque si le quitas a la gente las palabras para decir libertad, revolución o justicia, esos conceptos simplemente desaparecen del cerebro. Literalmente, si no pueden nombrarlo, no pueden pensarlo. Es la forma definitiva de hackear la mente humana. Y, claro, controlando todo este circo está el Gran Hermano. Esa cara intimidante que nos sigue con la mirada desde todos los carteles. Pero el verdadero terror, y recuerden que esto se escribió en los años 40, son las telepantallas bilaterales. Son pantallas que están en absolutamente todas las casas y lugares públicos. Y no solo escupen propaganda todo el día, sino que nos observan, nos escuchan sin descanso. Si alguien hace un ruido un poquito más alto que un susurro, la temida policía del pensamiento se entera al instante. Adiós a la privacidad, para siempre. Pasamos a la sección 2, el despertar de Winston. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Winston Smith, un hombre de 39 años que es un simple engrane en este sistema monstruoso, y cuyo trabajo diario en el Ministerio de la Verdad es, curiosamente, reescribir la historia. Para no volverse loco en este trabajo, Winston tiene que usar algo llamado doble piensa. Y este concepto es importantísimo. Es como un superpoder de supervivencia, la capacidad de tener 2 creencias totalmente contradictorias en la cabeza al mismo tiempo y creer que las 2 son reales. Es saber perfectamente que acabas de inventar una mentira histórica, pero al mismo tiempo estar convencido de que es la verdad absoluta. Winston sufre muchísimo con esto. Él mismo fabrica las mentiras todos los días, así que está desesperado por aferrarse a algo real, a un hecho objetivo, mientras el partido intenta arrebatarle el sentido común. Es súper interesante ver cómo una pequeñísima chispa de duda intelectual termina convirtiéndose en una bomba de tiempo. Winston comete el peor de los delitos, el crimen de pensamiento. Y todo empieza con algo tan simple como comprar un viejo diario con hojas de papel reales. De ahí, en un ataque de pánico y adrenalina, escribe abajo el Gran Hermano un montón de veces. Luego recibe una nota clandestina de una compañera de trabajo y terminan alquilando una habitación secreta. Pasa de un pequeño pensamiento escondido en su cabeza a acciones rebeldes físicas que, ya no tienen marcha atrás. Y esto nos lleva a la sección 3, amor y rebelión. Porque en un mundo donde el Estado exige que absolutamente todo nuestro amor y lealtad vayan dirigidos únicamente al Gran Hermano, un romance prohibido es básicamente un golpe de Estado. Winston y Julia, la chica de la nota, inician este romance prohibido. Pero ojo,
Sus motivos para ir contra el sistema son súper distintos. Winston es un filósofo de la resistencia. A él le obsesiona la verdad, la memoria, recuperar el pasado humano. Julia, en cambio, es totalmente pragmática. Sí detesta el partido, pero su rebelión consiste en romper las reglas para buscar placer y pasarla bien en el presente. La doctrina política no le importa tanto si logra salirse con la suya. Pero juntos logran crear una burbuja hermosísima de intimidad, creyendo, aunque sea por un segundo, que pueden engañar a este sistema indestructible. Llegamos a la sección 4, la trampa de O'Brien. Cegados por las ganas de hacer algo más grande, nuestros protagonistas cometen el error más fatal de todos: confiar en quien menos debían. Resulta que un alto cargo llamado O'Brien los convence de que es parte de una resistencia secreta y les hace llegar el libro prohibido del archienemigo del gobierno, Emanuel Goldstein. Y lo que Winston lee ahí es impactante. Explica que la sociedad siempre se divide en clases para que los de arriba jamás pierdan el control. Revela algo loquísimo, que esa guerra mundial que nunca termina no es para ganar territorios, sino para gastar recursos y mantener a la población pobre y obediente. Pero lo más fuerte y lo más cínico de todo es descubrir que el partido no busca el poder por el bienestar de nadie. Buscan el poder simple y sencillamente por el poder mismo. Nada más. Justo después de procesar esta información tan pesada, escondidos en la tranquilidad de su habitación secreta, llega el clímax aterrador de la historia. Winston y Julia miran por la ventana, casi resignados a que su rebelión los ha condenado, y Winston murmura con melancolía: «Nosotros somos los muertos». Y de la nada, una voz metálica, desde atrás de un cuadro en la pared, les contesta: «Vosotros sois los muertos». Se nos hiela la sangre. Resulta que siempre hubo una telepantalla escondida. Ese pequeño refugio siempre fue una jaula. En cuestión de segundos, uniformados entran a golpes y sus vidas se destrozan por completo. Sección 5. La habitación 101. Prepárense, porque aquí entramos en la peor pesadilla psicológica del Ministerio del Amor. Aquí descubrimos el monstruoso propósito final del Estado. Bajo unas luces blancas frías que jamás se apagan, O'Brien le confiesa a Winston la verdad más dura. A ellos no les interesa simplemente matar o castigar a sus enemigos. Quieren curarlos. Es un lavado de cerebro brutal y sistemático. Primero, usan un dolor físico incomprensible para destrozar el cuerpo y forzar confesiones de crímenes absurdos. Luego, atacan la lógica, torturando a Winston hasta obligarlo a ver 5 dedos donde solo hay 4, destruyendo su sentido de la realidad. Y por último, tienen que eliminar cualquier lealtad humana. La idea es vaciar la mente por completo para dejarla lista y dispuesta a amar únicamente al Estado. Winston, después de todo ese sufrimiento, cede en casi todo. Acepta que la historia es una mentira, su cuerpo queda reducido a un esqueleto, pero se da cuenta de que en lo más profundo de su ser aún ama a Julia. Esa última barrera sigue en pie, pero claro, el partido no deja cabos sueltos. O'Brien le dice que ha avanzado, pero que aún falta un último paso. Lo llevan al nivel más profundo del ministerio, al lugar más temido de toda Oceanía, y la tensión aquí es absoluta mientras nos preguntamos ¿qué demonios hay en la habitación 101? La respuesta de O'Brien nos deja sin aliento. Lo peor del mundo. Y es que la habitación 101 no tiene una máquina de tortura genérica, está hecha a la medida. Contiene el miedo más profundo e insoportable de cada individuo. Para Winston son las ratas. O'Brien le coloca una máscara conectada a una jaula llena de ratas hambrientas a centímetros de devorarle el rostro. Y ahí, en ese instante de terror puro, Winston se quiebra definitivamente. Grita desesperado, suplicando que se lo hagan a Julia. Hácelo a Julia, no a mí. Con esa traición absoluta, ese acto extremo de terror y cobardía, el último destello de humanidad en él se apaga para siempre. Sección 6. El legado del Gran Hermano. Llegamos a la resolución y es francamente desoladora. Vemos a un Winston totalmente vacío, tomando ginebra en un café. Hace poco se reencontró fugazmente con Julia en la calle, ambos están destrozados. Admiten que se traicionaron y lo peor es que ya ni siquiera les importa. Y de repente, Winston escucha en las noticias que el ejército de Oceanía ha ganado una batalla, y siente una alegría genuina. La lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo. Ahora amaba al Gran Hermano. Ahora, para entender la magnitud inmensa de esta obra, hay que recordar que esto se publicó en 1948. George Orwell sintetizó todos los horrores que el mundo acababa de presenciar en el siglo XX y los condensó en este libro. Es facilísimo notar los paralelos. El Gran Hermano es un reflejo indudable de líderes como Joseph Stalin y Goldstein representa a disidentes como León Trotsky.
Pero ojo, que esto es sumamente importante. Orwell no escribió esto para atacar a un solo bando del espectro político. Su obra es una advertencia imparcial y universal sobre el totalitarismo en sí. Él nos estaba avisando que cuando el objetivo final es perpetuar el poder absoluto, las personas de a pie siempre terminan siendo traicionadas, sin importar si el régimen lleva la bandera de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y todo esto nos deja con una reflexión final para llevarnos a casa. Quizás la pregunta más provocadora de todo este análisis. Han pasado décadas desde que salió el libro, pero increíblemente el adjetivo orwelliano está más vivo que nunca. Si miramos el mundo de hoy, con nuestra tecnología sin precedentes, que permite una vigilancia constante, una polarización brutal que nos exige practicar el doble piensa a diario, y la alarmante manipulación de la verdad en esta era de la desinformación, la verdad es que da un poco de escalofríos. Nos queda un reto gigante: defender nuestra propia humanidad, para asegurarnos de que el espejo que Orwell nos puso enfrente siga siendo siempre una obra de ficción y no se convierta jamás en un manual de instrucciones para nuestro futuro.